Bien, pues ahora le aprecio mucho al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, nuestro anual conversación, ahora con motivo, como siempre, de la entrega del proyecto de ley de ingresos, bueno, del paquete económico, ley de ingresos, presupuesto de ingresos de la Federación, Rogelio Ramírez de la O. Rogelio, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por contestarme. Buenas tardes, mucho gusto saludarte, me da mucho gusto, estoy a la orden. A ver, Rogelio, he escuchado y he revisado de acuerdo a mis capacidades y he hecho consultas sobre la ley de ingresos, el presupuesto de egresos y me dicen, aunque yo esto lo he visto cada vez que un secretario de Hacienda de cualquier gobierno del pasado presenta ley de ingresos y presupuesto de egresos, hay un alto grado de optimismo, ¿no? Bueno, en este caso yo lo veo optimista por el hecho de que es un presupuesto que causó, antes de que se anunciara sus características, estaba causando mucha incertidumbre. Y México tiene otros temas en donde hay preguntas de los inversionistas que no tienen que ver con el presupuesto, pero yo estoy contento del hecho de que por lo pronto sacamos un presupuesto que estoy dispuesto, por supuesto, a aclarar en todas sus facetas, pero que ya no es un tema de incertidumbre. Creo que es un presupuesto que va a calmar la incertidumbre en el sector privado y también en la población, porque se estaba hablando de que no se podían financiar los programas, de que había que recortarle mucho, si es que podíamos estabilizar la situación macroeconómica. Entonces había mucha especulación. El primer punto creo que es sacar un presupuesto que está debidamente balanceado a lo interior y que podemos con toda detalle explicar en lo exterior. Pero lo que veo es que la gente del dinero que está poniendo dinero en sus estimaciones, por lo pronto ya nos dio un tipo de cambio de 20.11, que es lo que estoy viendo ahorita en la pantalla. Sí, así lo veo yo. Entonces aquí estoy a la orden, Joaquín. A ver, Rogelio, ¿va a alcanzar el ingreso para financiar el egreso? Esa es mi primera pregunta. Bueno, siempre el ingreso y el egreso se complementan con un monto que salimos a financiar en el mercado. Ese monto que salimos a financiar en el mercado es lo que está realmente en la esencia de este presupuesto, porque queremos salir a financiar un monto menor que lo que hicimos el año pasado, sabiendo que el año pasado, cuando fuimos al Congreso a pedir autorización para el total de egresos, la instrucción del entonces presidente era: vamos a hacer esto por una sola vez. Es decir, la razón es porque tenemos una acumulación de proyectos de gasto que se han acumulado a lo largo del año 2023-2024 y que idealmente hubiéramos querido todos dejarlos resueltos en el año 23, pero por las razones de la obra pública que se enfrenta con todo tipo de sorpresas en el camino, particularmente lo que ocurrió con el Tren Maya, sabíamos que se estaba desfasando la entrega y que se estaba desfasando el desembolso de la parte fuerte del gasto. Y ese desembolso se trasladó a 2024 y en 2024 salimos y fuimos al Congreso a pedir autorización para financiar un déficit de 5.9% del Producto Interno Bruto. Sí. Es una cantidad muy alta, bajo todos los parámetros, y que sabíamos que tenía que ser por una sola vez. Como el presidente López Obrador había creado la evidencia
de que él era muy conservador y lo fue así durante la crisis del COVID, no salió a tomar deuda, sabiendo que era una crisis que no sabíamos de qué tamaño y de qué duración iba a ser. Pero entonces, al fin y al cabo, el mercado le dispensó esa credibilidad y nos pudo financiar el déficit de 2024. Ya en 2025 es otra historia. Primero, la palabra que empeñamos en el Congreso es: esto es de una sola vez. En el año 2025 las cosas regresan o comienzan a regresar a una normalidad, y por eso es que en el presupuesto de 2025 esa porción que salimos a financiar se reduce de 5.9% del Producto Interno Bruto a 3.9% del Producto Interno Bruto. Ahí se observa una reducción de 500,000 millones de pesos. Parte de esa reducción viene con mayores ingresos y la parte mayor viene con una reducción de gasto. Entonces, para empezar, el presupuesto es realista porque nunca pensamos que ese nivel de gasto era sostenible. La historia siempre fue al interior de Hacienda y del gobierno. El mercado nos está dando una tolerancia para tener un déficit alto en 2024 por algún tiempo, no para siempre. Entonces nosotros tenemos que cuidar no solamente el grado de inversión, sino ya en materia más práctica, el acceso al crédito del gobierno, que representa el acceso de la banca de desarrollo, de todos los entes del gobierno, pero también es una responsabilidad porque la calificación de deuda también impacta el crédito del sector privado. Entonces, teníamos que ser responsables y compaginar. ¿Qué estamos compaginando en ese balance que tiene un déficit de 3.9% del Producto Interno Bruto? Estamos compaginando, primero, que quepan todos los egresos que tienen que caber, es decir, lo que es irreductible, que significa los programas sociales que están en la Constitución, otros programas sociales que la nueva presidenta doctora Claudia Sheinbaum introdujo en su programa de 2025, las pensiones que no podemos dejar de pagarlas, el costo financiero, que es un costo que está comprometido con los agentes financieros, y todo eso cupo en el presupuesto que arroja como déficit 3.9% del Producto Interno Bruto. Entonces ahí ya queda cubierto, los egresos son mayores a los ingresos porque tienen esta serie de componentes que acabo de describir. Lo que está irreductible en programas sociales, lo que está irreductible en pensiones, lo que es obligado en el costo financiero, y teniendo todo eso en cuenta, aparte de eso viene nuestro gasto programable, que se llama programable porque es lo que programamos al interior del gobierno, tanto para el gobierno federal como para las distintas entidades que son parte del presupuesto bajo control del gobierno. Bien. Esa es la historia. Ahora, a ver, Rogelio, yo veo por un lado que hablan de 8 billones y del otro lado 9 billones. La diferencia de 8 a 9 millones es ese 3.9% del PIB que equivale a esos 1,000 millones. Exactamente. Esa es la diferencia. Eso es lo que estamos viendo que vamos a comenzar a financiar a partir de enero. Y lo que estamos viendo es que en el mercado, cuando anunciamos esa cantidad, primero, el mercado ya sabe
que vamos a ofertar menos bonos mexicanos al mercado que los que ofertamos en 2024. Eso en sí mismo ya aprecia en su valor el bono mexicano, el bono soberano. Entonces, este 1 punto, en el sector presupuestal tenemos el déficit presupuestal, que es lo que controla el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda, es 3.2% del Producto Interno Bruto. Se eleva en la definición amplia de deuda que se denomina requerimientos financieros del sector público, que es todo lo que tenemos que salir a financiar, a 3.9% del Producto Interno Bruto, porque incluye otras partidas que son extra presupuestales y que, por ejemplo, el programa del IPAB, que es el rescate bancario de aquella crisis que tuvimos, sí, que todavía lo seguimos pagando, cabe en esta categoría de extra presupuestal. Perdón, Rogelio, el pago de los bonos del Naim también están en esta categoría. No extra presupuestal, están en el pago de la deuda del gobierno federal, porque esos los emitimos con bono soberano. Ahora, nada más dime una pregunta. ¿Tú sabes, si recuerdas, a cuánto asciende los bonos pendientes, la deuda pendiente de los bonos del Naim? Se tomó originalmente déjame recordar, porque hemos estado haciendo pagos. Esos bonos, no tengo la cifra exacta luego a la me lo mano, das, ¿no? pero te la debo. Pues ahora, dime una cosa. De lo que estamos hablando, veo que hay recortes a la Secretaría de la Defensa Nacional de casi un 40%. A Marina, a la Secretaría de Marina, el 8%. En seguridad, 34,000 millones de pesos. Y en salud, veo un recorte de más de 30,000 millones de pesos. Y me pregunto, a ver, las prioridades de la presidenta Sheinbaum son seguridad, salud y el tema de defensa y marina que cabe dentro de seguridad. ¿Cómo las prioridades le recortan? Le recortan, vamos, casi el 44% a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué le recortan y de dónde? Hay dos tipos de recorte en este presupuesto. Los grandototes que estás mencionando tú se refieren a que hay una explicación de reclasificación de ese gasto que ocurrió en el año 2024. A ver. Y en el año 2025 está reclasificado en otra partida. ¿Cómo? ¿En dónde? Por ejemplo, defensa. Sí. La defensa ya no tiene el Tren Maya, para empezar. Y además, esa es la parte fuerte de la explicación del gasto que se recorta a la defensa. Al mismo tiempo, salud, en donde se ve una reducción, pues sí, preocupante para quien la ve, y tiene toda la razón de preocuparse en primera instancia. La explicación es que la Secretaría de Salud en el anterior gobierno se fue tornando como más directiva de política de salud, y la parte fuerte de la operación de salud fue recayendo en el IMSS Bienestar y en el IMSS. El IMSS tiene la característica de que es un instituto, como sabemos, es tripartita, tiene todas sus reglas, siempre se cumplen porque son además reglas exigentes, pero es un instituto que se ha beneficiado de varios eventos en los últimos 6 años. Primero, el aumento en el salario mínimo, que lleva a un mayor salario promedio de cotización. Segundo,
La eliminación del programa de outsourcing le trajo empleos que ya existían en el sector informal, pero se convirtieron en empleos del Seguro Social. Y tercero, el aumento en el empleo a raíz de una tasa de desempleo que hoy seguimos reportando en niveles históricamente bajos, de 2.7%. Entonces, el aumento de empleo, el aumento del salario y algunos programas como el outsourcing fueron los que explicaron los incrementos de ingresos propios del Seguro Social. Eso le permite al Seguro Social, y tuvo todo el empuje por parte del gobierno para avanzar en eso, crear más infraestructura hospitalaria y eventualmente absorber el IMSS Bienestar, que es un programa que está para la población abierta. Al interior del sector salud ha habido una compactación en el sentido de que las clínicas del sector salud han estado más disponibles para todo el esquema del IMSS Bienestar. Las clínicas del IMSS Bienestar van a estar funcionando como clínicas también en parte del Seguro Social, y las clínicas del Seguro Social están operando ya en un modelo más versátil. Lo que se pague por el IMSS Bienestar se le va a acreditar al IMSS, porque es un organismo que tiene otra naturaleza de control. No es el gobierno el que lo controla, sino tiene su propia regla, y por eso es que en la medida en que el IMSS preste servicios a población abierta que no está asegurada, está recibiendo un crédito por eso. Entonces, la función salud, en el conjunto ya Secretaría de Salud, que es lo que se observa con una reducción, y el presupuesto del Seguro Social, el presupuesto del Seguro Social es de 1.5 billones de pesos en el año 2025, comparado con 1.4 en el año 2024. Entonces, por eso es que hay una explicación que dar, y lo siento que sea tan larga la explicación que estoy dando aquí, pero eso explica la reducción en salud. Ahora, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es la Secretaría de Seguridad Pública Federal, hay un recorte de más de 30,000 millones de pesos, cuando el tema de la inseguridad es uno de los 3 principales reclamos de los mexicanos. Correcto. Esa reducción es porque la Secretaría de Seguridad ya no tiene la nómina de la Guardia Nacional. Esa nómina se transfiere a la Defensa, y la Secretaría de Seguridad se mantiene como una Secretaría de Seguridad, y cada vez más va a ser una Secretaría de Estrategia y de Inteligencia. La parte de inteligencia en su presupuesto que va a tener para el año 2025 está más resaltada que lo que años anteriores se utilizó de inteligencia. La política de seguridad es tener mayor uso de la tecnología y no tanto la política anterior. Entonces va a haber un cambio perceptible en la medida en la que la nueva Secretaría de Seguridad vaya ejecutando su presupuesto, pero vamos a ver un presupuesto con mayor componente tecnológico. Sí, porque la tecnología cuesta, y cuesta muchísimo. Correcto. Ahora bien, la Secretaría pues tiene que compaginar a su interior la tecnología del Centro Nacional de Inteligencia, sí, que es el viejo CISEN, o que se renovó a partir de ese CISEN,
más la Secretaría de Seguridad, que dejó varias piezas de software que se tienen que actualizar. Sí, pues ya y es en esa viejo. actualización hay una actualización de software y de equipo, pero también la Secretaría de Seguridad en su nueva función va a poder disponer de datos abiertos en el SAT, en la Unidad de Inteligencia Financiera, y yo creo que tiene un perfil de destacarse mucho en el año 2025 como un elemento activo en una prioridad muy grande. Entonces no hay una reducción en sus presupuestos, al contrario, aquí en Hacienda le hemos puesto especial atención a los presupuestos que nos ha traído el secretario de Seguridad para que sean atendidos con prioridad. Ahora, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda. Sí. De estos 9,000 millones o 9 billones de pesos del presupuesto, Sí. ¿cuánto está ya, cuánto es intocable? ¿Cuánto está ya con candado? ¿Qué porcentaje? Bueno, el gasto programable, quitamos vamos a hacer a un lado costo financiero que está programado. ¿Qué es de cuánto? Y vamos a hacer a un lado participaciones a estados y municipios. Sí. Que también es un gasto fuerte de esos 9, Sí. y nos concentramos en el gasto programable. Sí. El gasto programable está bastante comprometido en los programas sociales, que serían todos los programas de bienestar. Entonces el gasto programable anda en alrededor de 6.8 billones. O casi el Y 70%. Exactamente, el programable. Sí. Pero adentro del programable tenemos partidas que están de alguna forma irreductibles, o sea, hay que cumplir con ellas. Toda la partida de la Secretaría del Bienestar son 579,000 millones de pesos. Esa es la parte fuerte. Tenemos una parte en el, como mencioné, el IMSS es parte del presupuesto programable y es 1.5 billones. Y el ISSSTE son 525,000 millones de pesos. El ISSSTE también es un gasto obligado porque es un gasto de contraprestación por las cuotas que pagan los afiliados. Ya van 2.5 billones nada más en el gasto programable, en la Secretaría de Bienestar, en el IMSS Bienestar y en el ISSSTE, 2.5 billones. Sí, y ahí le sumamos 450,000 millones de educación. 3 billones. Sí, y tenemos también gastos de salud que también yo diría que son irreductibles, 67,000 millones de pesos. Sí. Ahí se va componiendo el gasto programable, en alguna medida se está convirtiendo también mucho elemento del gasto programable, que son estos que mencioné. Mira. Y además los que están fuera de gasto programable, como el costo financiero y las participaciones, pues son elementos totalmente rígidos. ¿El costo financiero cuánto es para seguir haciendo la suma? Ahorita déjame checar cuánto tenemos en costo financiero. Estoy hablando con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Llevamos 3.5 billones de pesos en lo que es bienestar. El costo financiero está abordando los 1 billón de pesos. Ya diríamos en 4 billones y medio de pesos. Exactamente. Más las participaciones. Las participaciones están arriba de 1 billón. Déjame ver aquí. 5,5 billones. Sí, Sí. Estoy hablando con el secretario de Hacienda, llevamos 4.5 billones. Las participaciones de pesos. en el año 25 es 1.3 billones. 4,5
El costo financiero te había dicho 1 billón, es sí. 1.4 billones. 6 billones llevamos. Sí, costo financiero. 5 millones. Y los otros elementos que mencionamos del gasto programable nos están dando pues una rigidez en el gasto total que en efecto sí implica que gran parte está comprometido. Siempre ha estado comprometido, Sí, pero... lo sé, pero ahora más porque eso, ahora hay que reducir el déficit, sí, en 2 puntos que ojalá... 2 puntos porcentuales sí, del producto. Sí, que lo veo, Correcto. yo lo veo muy complicado, bueno, los especialistas lo ven muy complicado. Y Sí. otra cosa, algo que me parece que dentro de todos estos billones y billones de pesos, secretario de Hacienda, yo creo que fue más que un lamentable error haber recortado el 5% del presupuesto a la UNAM, al Politécnico, cuando era una de las prioridades. Y me parece que la subsecretaría cometió un error al informar que fue un lamentable error y que lo aumentaba a 3.5 el presupuesto. Porque si ahí se cometió en esa cantidad, vamos, junto al total mínima, pero para los destinatarios, la UNAM y el Politécnico y otras instituciones de educación superior vital, ¿no habrá ningún otro error lamentable por ahí en el presupuesto con tantos billones? No. Revisamos las partidas precisamente. Sí nos sorprendió esta nota cuando apareció, que fue el mismo viernes de la semana pasada, y ahí revisamos todas las partidas. Ahora, entonces, sí. Sí. No haya ningún otro error, porque además No. Sí. El paquete, como decimos, está comprometido, tiene un alto nivel de recursos comprometidos, hay un nivel de rigidez. La presidenta, desde que comenzamos a trabajar en este paquete, vio ese nivel de rigidez, y ahora para el año 2025 estamos comenzando a hacer lo que no se hizo en los últimos 6 años, que es actualizar ciertos cobros. Por ejemplo, nosotros no habíamos prestado atención a lo que otros países han hecho, de cobrar el impuesto sobre ventas, que aquí en este caso es el IVA, en todas las plataformas que venden producto en México. Entonces aquí, si alguien compra en Liverpool un aparato eléctrico, pues paga el IVA. Sí. Y Liverpool tiene esa desventaja comparado con alguien que compra en una plataforma digital y no paga el IVA. Entonces nosotros estamos ya avanzando este tema, es muy importante porque la cantidad es significativa. En la miscelánea fiscal de 2025, parte de la reducción del déficit de 2 puntos porcentuales está avanzada con esta miscelánea fiscal, que son actualizaciones, son cosas como cobro de IVA en las plataformas. Sin embargo, las plataformas han crecido de una velocidad muy sorprendente, y es también en beneficio del comercio al menudeo establecido, en donde habría una desventaja si no la corregimos. Entonces aquí nos sirve la miscelánea para 2 cosas. Por un lado, quitar una injusticia en contra del comercio establecido, y por otro lado, recuperar un ingreso que de otra forma se va al exterior, porque casi todo eso es de importación. Sí. Y no nos está dejando el equivalente del pago del IVA por parte de quien compra esos productos. Hay una sorprendente tasa de crecimiento de las importaciones de bienes de consumo en México, que también nos indica que el consumidor mexicano ya también no está nada más comprando alimentos y canasta básica, sino está comprando algunos duraderos, y qué bueno que lo está haciendo. Ahora, nada más por último, porque sé que está
Me dijeron que entre 10 y 12 minutos y llevamos 28, pero pues Sí. es que como nomás te puedo localizar una vez al año, pues te tengo que exprimir, secretario. Bueno, cuando haya algún tema aparte, Sí. nada más me avisas y lo Bueno, vemos. gracias. Con Nada mucho más por gusto. último, Sí, eh, bajar el déficit, ¿sí? sí, Que yo lo veo, perdón, pues yo por mi oficio tengo que ser escéptico. sí, Bajar el déficit 2 puntos porcentuales. Y segundo, sí, un crecimiento de entre 2 y 3% que no sí, se vio a lo largo de todo el régimen pasado. Y del sí. 3%, pues por sexenio no se ve desde el siglo pasado tampoco. Yo sé que esto es parte la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos lleva una parte de buena intención, pero yo Sí. no sé hasta dónde es el realismo económico alcanza estas cifras que está planteando Hacienda. Bueno, sobre la reducción del déficit y luego sobre el crecimiento. Sobre la reducción del déficit, la verdad no es la primera vez que México tiene que hacer estas reducciones de déficit. La última fue con Enrique Peña Nieto en el año 2017. Comenzó la reducción muy fuerte en 2016, en 2017, y en esos 2 años se acumularon fácil 1,5 puntos del Producto Interno Bruto y se corrigió un déficit que estaba creciendo mucho. En aquella ocasión creció porque cayó el precio del petróleo y porque el gobierno estaba extendido en gasto. Pero se corrigió en 2 años. Cuando el presidente López Obrador tomó el gobierno, ya estaba el déficit en un nivel ya normalizado. Normalizado quiere decir niveles de 2-3% máximo de déficit son los normales en México. Entonces, López Obrador tomó el gobierno con un déficit que ya estaba debajo de un nivel que causó alarma al gobierno del presidente Peña, y en el año 2019 López Obrador continuó con esa reducción porque además sus proyectos de inversión fuerte no estaban listos todavía. Entonces, la reducción de déficit que tuvo México fue en el periodo 2016, 17, 18 y parte del 19. Y eso se observa en el año 2019, ya siendo presidente López Obrador. El ingreso presupuestal superó al gasto en 1 punto porcentual del Producto Interno Bruto. México está acostumbrado a esto. Ya no me voy a años atrás, pero lo mismo hizo en 2008 con la crisis financiera Felipe Calderón. De las hipotecas, exacto. Entonces, tenemos que hacerlo, Joaquín, porque no podíamos mantener ese nivel de déficit. Es un nivel de déficit que si ahorita estamos hablando que es difícil, si hubiéramos salido con 5% o 6% de déficit, estaríamos aquí diciendo está mucho más difícil. Sí. No porque sea difícil gastar, sino porque es difícil que el mercado lo financie. Entonces el mercado nos estuvo mostrando en alguna u otra instancia en el año 2024 que sí estaba un poco estirado la necesidad que estábamos saliendo a financiar bonos, y nos hizo tuvimos varias reacciones en el mercado en donde vimos que el horno no está para bollos. Entonces hay que hacer la reducción, es una medida disciplinaria, al mismo tiempo es el inicio de un nuevo gobierno y el nuevo gobierno comienza con un motor andando, pero no es un motor que ya se calentó, ¿verdad? Entonces los proyectos de inversión del nuevo gobierno no están todavía al tiro para que empiecen a demandar ese nivel de financiamiento. Por eso es que yo puedo decir que sí se puede reducir el déficit. Bueno. Claro, requiere disciplina, pero sí se puede reducir. No es
para nada comparado con los ajustes de déficit que tuvieron los gobiernos que nos precedieron antes del presidente Calderón, para nada. Entonces yo creo que ahí por ese lado estamos satisfechos. Por el lado del crecimiento, sí, pareciera que estamos arriba del consenso de analistas. Casi siempre hemos estado arriba del consenso de analistas. Te puedo mencionar, por ejemplo, en el año, aquí tengo las cifras. ¿Me permites un momento, sí, Rogelio? Porque nada más te quiero preguntar esto del crecimiento y lo de la baja de la calificación de Moody's. Nomás déjame poner un corte y regreso. Aguántame ahora sí un momentito, ¿sí? ¿Cómo no? No te me vayas a ir. Continuamos. En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Gracias, señor secretario de Hacienda, por aguantarme esto. Todos estos pagan IVA, nada más le recuerdo. Y, a ver, estamos en crecimiento del 2 al 3%, cuando venimos de un crecimiento sexenal, pues por debajo del 1%. Bueno, voy a mencionar estas cifras. Lo que hemos crecido, 2021 crecimos 6.0 términos reales. ¿Cuál era el consenso de analistas al inicio de ese año? Voy a tomar el del inicio, porque los analistas cambian cada mes. O cada día, secretario. Exactamente. Entonces, nosotros crecimos 6.0 en 2021 y los analistas 3.0. 2022 crecimos 3.7, analistas 2.9. 2023 3.2, analistas 1.4. Ahora, realmente no es una razón para mí de fustigar el análisis económico que hacen personas o entidades independientes. Lo que sí quiero decir es que nosotros estamos en un oficio distinto. El oficio nuestro es dar la mejor guía posible para las expectativas de los usuarios de nuestras previsiones. Un usuario es todo el sector público, entidades y gobierno. 2, el sector privado internacional, que siempre está interesado en saber, bueno, ¿y qué piensa en la Secretaría de Hacienda? Y por esa razón es que en esta ocasión, en efecto, parece difícil, no ha comenzado el año y estamos viendo pronósticos de crecimiento del consenso de analistas en 1.4, y si nosotros sacáramos eso, estaríamos mintiéndonos a nosotros mismos, porque ¿qué estamos viendo? Nosotros estamos viendo que el crecimiento sí tuvo un bache en el año 2024, en donde hubo algunos meses en donde el crecimiento parecía que se desaceleraba. Y la historia en el medio financiero y económico es que hay una desaceleración en marcha. Bueno, esa desaceleración tenía que ver con sequía y tenía que ver con el encarecimiento y el alargamiento de entregas por las rutas marítimas que le pegó a la cadena de valor global. Sí. México es un país que exporta el 40% del Producto Interno Bruto y eso depende de mucha cadena global que viene de afuera. Nos causó un problema ese bache que estuvo ocurriendo todavía en el verano, pero ahorita lo que estamos viendo es la última cifra de inversión, me da 8.8% todavía, la inversión privada 8.8% en el periodo enero-julio 2024 promediado, y la inversión pública 3.1, la inversión total 8.2%.
La última cifra de crecimiento del consumo que estoy viendo, el consumo privado, es 3.3 enero-agosto. Entonces, con esas tasas de crecimiento, de consumo y de inversión, no vemos una razón justificada para castigar el pronóstico de crecimiento a 1.5 o ni siquiera a 2. Sin embargo, nos estamos poniendo en el rango de 2 a 3. Ahora bien, ¿qué más implica en el crecimiento? Bueno, sabemos que si hubiera una desaceleración o si hubiera alguna razón en donde hay un evento que va contra el crecimiento, el segmento de consumo privado está bastante sólido porque ya tiene los programas sociales. Los programas sociales, con esta cantidad que acabo de mencionar, que son 500, nada más adultos mayores son 483,000 millones. Ese gasto es un gasto que se va directo al consumo. Y ese multiplicador de consumo, multiplicador quiere decir, ese consumo crea otro consumo adelante. Y allí hay un multiplicador muy alto en ese gasto social. Entonces sabemos que el consumo tiene un nivel de resistencia que, en mi opinión, el sector de analistas no ha apreciado como tal. Ven la partida presupuestal de programas sociales como si fuera una extensión de una transferencia y listo. No, ya tiene un papel en la economía agregada como factor de consumo, y eso es lo que nos permite a nosotros diferenciar del pronóstico de analistas el pronóstico de Hacienda. Segunda razón por la que pensamos que el pronóstico de analistas está debajo de lo que nosotros tenemos, y esa es la razón, es que nosotros sí vemos la reducción del déficit de 5.9 a 3.9 como un factor de confianza al sector privado para que y el factor de confianza tiene un impacto positivo en sus inversiones y su consumo en general. Entonces, la formulación de la política fiscal está dando a nosotros una guía que nos pone en ese rango de 2 a 3. Quiere decir que, para empezar, no es nada extraordinario para México crecer 2 o 3, cuando crecimos 6, 3.7, 3.2 en el año último 2023, falta ver 2024, y no se presentó la recesión temida en Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos, la reciente elección lo que causó fue un aumento en la bolsa de valores que va a tener un impacto riqueza en los bolsillos de los de los tenedores de esas acciones. Es una sociedad que tiene mucha tenencia de acciones muy extendida. La clase media y la clase media alta tienen un portafolio de acciones y son muy propensas al gasto una vez que tienen este efecto riqueza. Entonces, hoy estoy viendo la previsión de crecimiento de Estados Unidos para 2025, 2.8%. La elección del presidente Trump, palabras aparte, pues sí ha sido buena para el escenario económico, y por lo tanto creo que ponernos debajo de lo que tenemos sería desalinearnos demasiado. Bien. Y no es nuestro trabajo hacer eso. Ahora, por último, secretario Ramírez de la O, sí. Moody's bajó a negativa la deuda externa de México, y usted dijo, bueno, Hacienda dijo que ojalá hubiera esperado a conocer este paquete fiscal para emitir su calificación. Sí, lo dijimos un tanto a propósito,
porque sabemos que lo que está en el escenario de Moody's no era el tema presupuestal. Tendrá otros temas. Hay otras reformas que están ahorita en la mesa. No voy a hacer comentarios de esas porque no me corresponde a mí, pero hay otras cosas que tiene Moody's en la mente, incluyendo lo que ellos creen que va a ser una renegociación del TEMEC, que es un acuerdo que está, como sabemos, sujeto a renegociarse en el año 2026, sí. Pero desde ahorita ya sabemos cuáles son las preocupaciones que tiene la nueva administración del presidente Trump para sentirse confiado en una negociación con México. México, lo que puedo decir es, por el lado de Hacienda, nosotros hemos quitado un punto de preocupación, pero la agencia Moody's ni siquiera estaba interesada en nuestro presupuesto. Nosotros habíamos platicado con ellos en octubre pasado, cara a cara, y habían ellos conocido todas estas opiniones que estoy dando, las escucharon de mi persona, y sabíamos que el tema presupuestal, pues simplemente iban a esperar a las cifras para ver si se decepcionaban o no se decepcionaban de lo que habíamos hablado con ellos en octubre. Pero ahorita el hecho de que sacaron y no es una calificación, es una observación de perspectiva. La calificación se mantiene, pero la perspectiva que ellos tienen de esta calificación es negativa. Así lo pusieron y así lo estamos aceptando. Cada quien hace su trabajo, Joaquín. Sí. Nosotros hacemos el nuestro, la agencia Moody's hace el suyo y nosotros vamos a hacer lo pertinente en nuestro campo de acción para que no haya mayores causas de incertidumbre por el lado macroeconómico. Pues Rogelio, te aprecio mucho todo este tiempo, la explicación. El tema de las finanzas públicas es muy complicado y te aprecio. Déjame mencionarte, sí, antes de que te vayas. Sí, no, yo que me quedo. Bueno, sí. El déficit fiscal del año 2014 fue 4.4% del Producto Interno Bruto. Sí. Y se bajó a 2.7 en el año 2016 con un apretón de gasto que hizo el presidente Peña, y ya para el año 2018 estaba en 2.1. Entonces, esos son los capítulos a los que México se enfrenta y que la Secretaría de Hacienda tiene esta experiencia para enfrentarlos de la manera que es factible enfrentarla. Con el apretón de gasto. Para empezar, pero también buscando un poco más de ingresos. Venga. Pues, estimado Rogelio, te aprecio mucho todo este tiempo, de verdad, porque, repito, el tema es muy complicado, muy confuso, y yo creo que cualquier esfuerzo como el que acabas de hacer, y que te agradezco a las personas que nos ven y nos escuchan y nos siguen, es muy apreciado. Porque sí, para el 99.9 de los mexicanos, el tema del paquete fiscal, ley de ingresos y presupuesto de egresos está en chino hasta que lo resienten los bolsillos, ¿no? En un sentido, sí, o en otro. Bueno, muchas gracias por darnos este espacio. Me da una oportunidad de explicar cosas que parece y son complicadas, sí, pero me da una oportunidad con tu audiencia que es muy importante para nosotros. Muchas gracias, secretario, y te mando un abrazo. Para ti también. Que estés muy bien. Espero que no nos veamos hasta dentro de un año, ¿eh? Gracias. 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 Adiós. Buenas tardes, secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, con esa explicación de lo que es ley de ingresos, presupuesto de egresos, dudas y argumentaciones. Y también contraargumentaciones. Voy a los anuncios y continuamos.